exantema febril en el adulto. Luego van a tener mañana con mi compañera Marina, más profundizado el síndrome mononucleósico en la primoinfección. Disculpen si yo paro, es para hacer entrar a las personas que están esperando. Bueno, van a tener la primoinfección por HIV y el día siguiente con mi compañera Silvina lo que van a ver va a ser el resto de las causas como toxoplasmosis u otras causas. A los que van ingresando pedimos por favor que silencien los micrófonos y que cualquier duda la escriban en el chat, que si nos queda tiempo vamos a contestarlas y si no las pueden dejar pendientes y las vamos a tener un foro de preguntas. Bien. Como yo entré retrasada también, vamos a tolerar hasta 40 y después, porque si no, vamos a estar a cada rato para... Bueno. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Vamos a empezar con la definición. La definición del síndrome mononucleósico agudo cumple con presencia de síntomas clásicos, como por ejemplo la fiebre de inicio reciente. Importante enmarcar en que es una fiebre que surge a partir de ahora. Aparece también odinofagia o dolor de garganta, que puede estar con o sin exudado. Además, la presencia de adenopatías cervicales, que también pueden ser adenopatías generalizadas, pero de inicio y las más palpables son las cervicales. En los casos característicos, en los hallazgos clásicos de laboratorio, lo que vamos a encontrar van a ser leucocitosis y linfocitosis atípica. También van a aparecer síntomas acompañantes como la hepatoesplenomegalia o los exantemas o la aparición de algunas complicaciones asociadas a esto, como por ejemplo la ruptura esplénica en el caso de la esplenomegalia. Bueno, las adenopatías cervicales se van a palpar en todo, se llama clásicamente el rosario cervical, porque se van a palpar en el lateral anterior y posterior todas las, disculpen que estoy admitiendo, todas las adenopatías cervicales, pero no son solo típicas de las cervicales. En los casos de síndrome mononucleósicos asociados a otras causas, vamos a ver que van a aparecer en todos lados, fundamentalmente axilas y ingles y abdominales, que solo las vamos a poder observar con otros estudios como tomografías. Las adenopatías cervicales son blandas, móviles, a veces dolorosas, a veces no son tan dolorosas, pero llaman mucho la atención porque la persona empieza palpándoselas y luego ve la gran cantidad. Generalmente muchas veces es lo que motiva la consulta. Disculpen. Bueno, ya nos vamos a ir adaptando a esto. A ver. Disculpen. Una pregunta, Florencia. ¿Están Sí. grabando la clase o...? No. Ah, bueno. Bueno, hepato, yo igual después la puedo dejar porque nos van a dar una autorización. La hepatomegalia, que ustedes por ahí ya lo han visto, tiene que ver con el aumento del tamaño hepático, es una hepatomegalia blanda, a veces muy dolorosa en algunas síndromes mononucleósicos, sobre todo asociados a Epstein-Barr, pero a veces no. Pero llama la atención y se puede objetivar clínicamente o por estudios ecográficos. La esplenomegalia, lo mismo, clásicamente, ahí estoy admitiendo. Clásicamente ha sido uno de los síntomas más clásicos y además de los que más complicaciones han requerido y por los cuales a uno le presta tanta atención al síndrome mononucleósico, por la ruptura esplénica, que es una de las complicaciones más graves que tiene el síndrome mononucleósico, y por el cual siempre estamos indicando el reposo. A veces una persona dice por una angina, tanto reposo, bueno, pero tiene que ver
con el riesgo de ruptura hepática. El exantema cutáneo, como ustedes observan acá, en general es un exantema morbiliforme que tiende a la confluencia, que puede comprometer todo el cuerpo, pero principalmente va a comprometer el torso anterior y posterior. El exudado faríngeo, como ustedes pueden observar, es un enantema bien pultáceo y eritematoso. Hay petequias también en ese enantema. No todas las gargantas son como esta, pero esta es típica de, por ejemplo, la del virus de Steinberg. Así, idénticamente, se pueden ver las bacterianas, con los cuales siempre vamos a estar haciendo diagnóstico diferencial también con las causas bacterianas que también cursan con rash, como la escarlatina, por ejemplo. ¿Qué hallazgos vamos a tener en el laboratorio de análisis clínico? Lo característico es la linfocitosis y los linfocitos atípicos. Ahora vamos a ver que dependiendo del agente etiológico vamos a tener un porcentaje importante de estas linfocitosis. Básicamente las linfocitosis atípicas tienen que ser mayores a 10 para pensar en las causas virales y menores a 10 para pensar en otras causas no virus de Epstein-Barr o citomegalovirus. Y lo mismo la linfocitosis. Bueno, los agentes causales clásicos, pero que no son el tema a profundizar en la clase de hoy, son el virus de Epstein-Barr, es una familia de los virus herpes que se lleva el 80 al 90% de las etiologías asociadas a mononucleosis infecciosa, y también el citomegalovirus, que también es de la familia de los herpes, que tiene una prevalencia mucho menor, pero disculpen, tiene una prevalencia mucho menor, pero también es bastante más grave cuando hablamos de embarazadas y demás. Luego la primoinfección por HIV, que cursa como un síndrome mononucleósico, el síndrome retroviral agudo, y los virus herpes simples humanos tipo 6, que son también los causantes en los niños y niñas del exantema súbito, por ejemplo en el lactante. Pero estamos enfocándonos ahora en el adulto. Otros agentes causales, como por ejemplo los causantes del síndrome febril exantemático, que es el que vamos a ver hoy, son el sarampión y la rubiola. Pero también la parvovirosis B19, la sífilis secundaria, cuando cursa con un rash y puede haber fiebre, y otras menos frecuentes como el paludismo o la malaria, que también cursan con hepatosplenomegalia, o el dengue, que también cursan con todos estos exantemas febriles que ustedes por ahí los vamos a ver más adelante, o ya los han visto, que ustedes saben que cursan también con las poliadenomegalias, con el rash y con la fiebre. Influenza igual, los cocos gram positivos de la vía aérea superior, la angina estafilocóxica y la angina estreptocóxica. Y otras no infecciosas que también hay que tenerlas en cuenta a la hora de plantear diagnósticos diferenciales, como son las autoinmunes, las enfermedades autoinmunes como el lupus, o las oncohematológicas, la clásica, que por ejemplo siempre se ha estudiado, se presenta con un cuadro así, que es el linfoma. Bueno, esto es algo básico como para que ustedes tengan una idea, pueden profundizar y aguarden también a la profundización que van a tener mañana y pasado sobre este tema. Pero esto es como para que pensemos algunas cuestiones fundamentales para orientarnos ante la presencia de un síndrome mononucleósico. El virus de Epstein-Barr, que dijimos que es el fundamental o el principal en cuanto a las etiologías virales, es muy frecuente, puede ser asintomático, puede ser que la gente lo haga por testeo serológico y se dé cuenta que lo tuvo y nunca se enteró, pero si se enteró, tiende a ser una angina como la que ustedes acaban de ver, con mucho dolor de garganta, un periodo de incubación largo, puede haber astenia, cansancio, decaimiento. La fiebre también es aguda, no suele durar mucho tiempo, más de 2 semanas. La frecuencia de hepatosplenomegalia es variable. Hay guías que hablan de un 20, de un 17 y guías que hablan hasta de un 60. Pero bueno, cuando nosotros lo sospechamos hay que ir a palpar sí o sí esas vísceras porque son fundamentales y son las que más se asocian a complicaciones. El diagnóstico es serológico y el tratamiento es sintomático para evitar las complicaciones. La infección por citomegalovirus también puede cursar igual, o el citomegalovirus, ustedes recuerden que es un virus muy organotropo o viscerotropo, quiere decir que puede dar un montón de otros síntomas, puede dar rash, diarrea, hasta meningitis, pleuritis. Es un virus que tiene mucha afectación sistémica. La fiebre generalmente es muy prolongada y lo usamos de descarte cuando ya descartamos el virus de Epstein-Barr. Es muy importante por sus
complicaciones graves en los inmunocomprometidos y en las embarazadas. Y el diagnóstico también es serológico y no es tan sencillo. La primoinfección por HIV, el síndrome retroviral agudo, puede pasar igual que el virus de Epstein-Barr inadvertido, como un resfrío común con algunos ganglios, un poco de fiebre, dolor de garganta, la gente no le da demasiada importancia y luego se descubre o por progresión de los síntomas o en algún testeo. El cuadro se presenta a las 2 o 4 semanas desde el momento de la infección. Generalmente tenemos que enfocar hacia las transmisiones sexuales porque es la vía bastante más frecuente de transmisión del HIV. Y además se asocia con un poco más de afectación general, como más artralgias, dolores, y en algunos casos raros o muy complicados debuta con alguna meningitis o radiculitis. La toxoplasmosis aguda es una enfermedad producida por parásitos. Es bastante frecuente en adolescentes o en adultos que no han estado en contacto en su infancia. También se presenta idénticamente igual, no hay diferencia. El diagnóstico también es serológico y la característica es que la linfocitosis atípica es menor al 10%, cuando dijimos que lo característico en el virus de Epstein-Barr era que sea mayor al 10%. Hay fuentes varias, aquí tenemos que indagar sobre alimentación y alimentos contaminados o crudos o verdes o aquellos alimentos que están bien al ras de la tierra, papas, algunas lechugas, remolachas, cebollas o animales, porque típicamente se asoció a los felinos, pero es porque los felinos estaban haciendo pis en las quintas, o sea, si nosotros comemos algo, también, siempre fundamental cocinar bien las carnes y el lavado de manos. Pero esto lo van a ver tranquilamente el jueves. Vamos al tema de hoy, exantema febril del adulto, en el marco de un síndrome mononucleósico. En nuestro país y en el mundo, esto sí o sí obliga a descartar siempre sarampión y rubiola. El programa de eliminación de sarampión y rubiola y síndrome de rubiola congénita del Ministerio de Salud de la Nación nos obliga a todos a vigilar intensificadamente el exantema febril. Y el caso sospechoso es todo paciente con fiebre, esto también es válido para los niños, pero en este caso lo estamos enfocando en los adultos, pacientes con fiebre y exantema o todo caso en el cual el profesional sospeche de sarampión o rubiola. Por ejemplo, un nexo epidemiológico confirmado con alguno de estos síntomas. Pero cualquier exantema febril se debe estudiar y esto es ley. Es una enfermedad de notificación obligatoria, es decir, dentro de las primeras 24 horas. Vamos con un pequeño y cortito caso clínico. Es un varón de 19 años, estudiante, universitario, sin antecedentes personales de interés, salvo haber padecido varicela, parotiditis y tos ferina durante la infancia, coqueluche para nosotros. No informa viajes recientes fuera del país. Comienza hace una semana con un cuadro consistente con malestar general, fiebre, 38 grados, rinorrea, tos no productiva, por lo que 3 días después acude a su médico, quien diagnostica un cuadro de origen viral, aún así pauta tratamiento con antibióticos y antitérmicos. A pesar de que comienza con ese tratamiento antibiótico, nunca mejora y sigue aumentando su fiebre. Además se le añade un escozor ocular, una aparición del exantema eritemato maculopapular en cara y zona central de tronco, que en 24 horas se disemina por todo el cuerpo, haciéndose confluentes, pero no afecta ni palmas ni plantas. Ustedes sabrán la importancia de eso. Fundamental en estos casos, hacemos una anamnesis orientada, porque nosotros creemos que puede ser sarampión o rubiola, pero puede llegar a ser la causa más común, que es Epstein-Barr y citomegalovirus, u otras menos comunes como HIV y toxoplasmosis. Entonces, vamos a ir siempre descartando. En el caso del Epstein-Barr, los contactos, en esta pandemia no vamos a tener este tipo de reuniones, pero clásicamente se daban los adolescentes y se lo asociaba a la enfermedad del beso por las microgotas. Si ha tenido viajes a zonas donde hay brotes, la edad, los síntomas, si ha tenido relaciones sexuales no protegidas, sobre todo por citomegalo, si está embarazada, lo mismo, y qué factores de riesgo presenta. Para infección asociada al virus de inmunodeficiencia humana, siempre tenemos que preguntar las relaciones sexuales no protegidas, otros factores de riesgo como trabajadoras sexuales, usuarios de drogas endovenosas, transfusores frecuentes, o si ha tenido pérdida de peso por la cuestión de la repercusión general o el embarazo por importante actuación durante el mismo. Y la toxoplasmosis, como ya dijimos,
si existen factores de riesgo como inmunosupresión, la alimentación y si hay animales. En el caso de sarampión y rubiola, fundamental, vacunas. Hay que preguntar porque si tenemos un esquema completo ya directamente descartamos y seguimos pensando otras causas de síndrome mononucleósico. Viajes, ustedes saben que hay zonas de Europa donde hay brotes de sarampión todo el tiempo, o en este caso en Argentina, como hubo el año pasado, ya pasó, digamos, ¿no? Pero tuvimos un brote también nosotros. Si sus contactos tienen síntomas similares, si aparte de esto aparecen otras enfermedades y qué factores de riesgo tienen. En este caso, este adulto joven que estábamos viendo presentaba el examen físico una temperatura axilar de 39,3. Se encontraba en buen estado general, tenía el exantema morbiliforme generalizado, de predominio central, centrípeto, sin afectación de palmas y plantas, tenía inyección conjuntival bilateral, eritema faríngeo y el resto de la exploración estaba normal. Desconocía su estado de vacunación, nunca, o sea, desde que se fue de su casa, no había vuelto a mirar su libreta sanitaria y no recordaba haber estado en contacto con alguien con síntomas similares. El laboratorio sanguíneo no fue concluyente, se descartaron las causas probables y se termina diagnosticando enfermedad por sarampión. Recibe tratamiento sintomático, evoluciona favorablemente sin ninguna complicación y su IgM para sarampión aumenta en días posteriores. Bueno. Disculpen, no me está pasando. Ahí está. Esa era la imagen del exantema en zona posterior, como lo habíamos visto antes, bien eritemato maculopapular morbiliforme con tendencia a la confluencia. Bueno, ¿qué exámenes complementarios debemos pedir para el síndrome mononucleósico? En general estamos hablando el hemograma por lo que dijimos de la leucocitosis y la linfocitosis atípica. Los anticuerpos heterófilos para la búsqueda, o el monotest para la búsqueda del virus de Epstein-Barr, que eso ya divide las aguas, el hepatograma, porque como dijimos, casi todas las formas tienen afectación hepática, cultivo de fauces, si existen los criterios de Centor, ustedes saben que yo siempre repito esos criterios, que los pueden buscar, que nos van a decir en cuál va a ser urgente el hisopo y el cultivo de fauces y en cuál podemos esperar. Esto es fundamental porque ya dijimos que también hay que hacer diagnóstico diferencial con los cocos gram positivos de la garganta. Ecografía abdominal para evaluar la hepatoesplenomegalia y la presencia de complicaciones, y después la serología orientada a las causas. La idea es que vayamos teniendo un criterio y no pedir de golpe las 5 o 6 causas clásicas del síndrome mononucleósico, sino que ir descartando en función de la clínica y de la prevalencia. ¿Qué hacer ante un caso sospechoso de sarampión y rubiola? Como yo les dije, esto es ley, hay que informar de manera inmediata, tenemos 24 horas, cargarlo en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que está en la página del Ministerio de Salud, ahora yo les voy a poner una captura, y se deben recolectar las muestras por parte del mismo personal que asista al paciente para identificarlos. Tomar siempre muestra de sangre, además se puede tomar la muestra de orina hasta 14 días posteriores a la aparición del exantema. Se puede realizar un hisopado nasofaríngeo también hasta 7 días posteriores a la aparición y se puede confirmar refrigerado hasta su derivación. Todas las muestras deben ser estudiadas en forma simultánea para las dos cosas, para sarampión y para rubiola. Se debe aislar al paciente y hacer toda la investigación epidemiológica de los contactos para evitar más contagios, evitar la circulación de esta persona, de todas las instituciones, y en el caso de que no pueda proceder al aislamiento, se procede a la internación. Esa es la página. Cuando ustedes ingresan en Sibila, lo puede cargar cualquiera, necesita obviamente un número de matrícula y demás, pero puede ser tanto médico, enfermero o personal de salud para notificar. ¿Cómo sabemos si las personas están protegidas o no? Bueno, nosotros tenemos por ley nuestro calendario nacional de vacunación que incluye 2 dosis de la triple viral. Ustedes saben, al año de vida y a los 5 años de edad, que clásicamente llamamos ingreso escolar. Todas las personas mayores de 5 años, adolescentes y adultos están protegidos si acreditan 2 dosis de vacuna luego del año de vida. Recuerden que ha habido bastantes campañas de esta vacuna, tanto de doble viral en mujeres en edad fértil como de triple viral. O sea que podemos tener 3 o 4, o sea, puede haber más. Esto es lo mínimo que debe tener para considerarse protegida. 2 dosis después del año y no cuentan las de campaña.
O contar con los anticuerpos contra sarampión. Si uno se hace el estudio y lo testea y tiene los anticuerpos y no son agudos, quiere decir que hemos tenido sarampión y no nos hemos dado cuenta. Y después, esto también no lo quiero pasar por alto, que las personas que hayan nacido antes del año 65 no requieren ser vacunados, ya que en esa época estaban inmunizados solo por estar en la comunidad. Digo porque a veces también que se hace con algunos abuelos y demás. La vigilancia epidemiológica va a implicar que vayamos a investigar la posible fuente de infección, identificando todos los lugares. Ahora, en este momento, yo le puse a propósito lo del estudiante, busqué ese caso que sea estudiante, porque bueno, es la típica de qué hacemos con todos, quiénes sí, quiénes no, cómo se aísla. Pero bueno, esto puede pasar en un barrio, en una casa, en una escuela, en un trabajo pequeño, que tenemos que saber bien cómo vamos a hacer las acciones de bloqueo. Hay que evaluar todos los desplazamientos y viajes entre los 7 y 30 días previos al inicio del exantema, porque en unas primeras fases puede no estar teniendo síntomas igual contagiando. Hay que elaborar siempre la línea del tiempo para definir los periodos de incubación, de transmisibilidad y de aparición, realizar la investigación de todos los contactos, se hace acción de bloqueo por barrio también, además del lugar en donde trabaja o en este caso estudia, y se va casa por casa buscando síntomas y mirando los carnets de vacunación. Deben constar, como ya dijimos, con 2 dosis colocadas luego del año. Si eso está normal, ya está. Si eso no está así, se actualizan todos los esquemas. ¿Sí? Se debe hacer rápido ese monitoreo para evitar que se disemine y contener el brote. Ante la situación de brote, las autoridades sanitarias pueden ampliar las indicaciones. A veces, ante un brote, se coloca una dosis a toda la población por riesgo-beneficio, ¿cierto? Bueno, con respecto al tratamiento, no existe tratamiento específico para el sarampión y la rubiola, solo las medidas de sostén. Esta no es esta clase la intención de hablarles a ustedes de la gravedad, que por ahí ya lo saben, o si no, no van a irse de la carrera sin saberlo, la gravedad que puede dar tanto el sarampión como la rubiola a los productos de la concepción en las mujeres embarazadas, también en las personas con inmunocompromiso, donde no solo da un resfrío como este caso, un triple catarro, nasal conjuntival y de vía aérea superior, asociado a un rash y exantema febril, sino que muchas veces cuando las personas no tienen las defensas, puede también cursar con neumonías graves, invasivas, la neumonía post-sarampión es muy grave, o meningitis, y la rubiola lo mismo, sobre todo en las mujeres y en los niños. Con complicaciones graves, inclusive a veces mortales al nacer. O sea que por eso es la importancia. Para los adultos jóvenes en general se autolimita, como vimos en este caso, con antiinflamatorios, se tratan los triples catarros clásicos. Ustedes saben que la definición siempre es el triple catarro, conjuntival, nasal y de vía aérea superior, y nada más, ¿sí? Bueno, el tratamiento sintomático de las manifestaciones cutáneas, cuando pica, cuando molesta, cuando se han sobreinfectado, se hace ese tratamiento local. De la vía aérea superior hay que evitar que esa mucosidad genere la neumonía, por lo tanto se puede ayudar con kinesioterapias, con alguna nebulización, para la fiebre algún antitérmico, y luego ir viendo en el monitoreo clínico si hay complicaciones de las complicaciones. Por último, les quería recordar algunas consideraciones de la vacuna triple viral. Recuerden que es una vacuna que se puede colocar junto a otras sin ningún problema, de hecho al año se coloca junto a otras, juntas, separados siempre las zonas de aplicación, pero que si no son colocadas juntas, de ser colocadas con otras vacunas a virus vivos atenuado, como por ejemplo varicela o fiebre, la vacuna de la fiebre amarilla, hay que colocarla con 4 semanas de diferencia. Recuerden que no requiere orden, que es gratuita, porque forma parte del calendario. Si alguien mira su libreta de vacunación y ve que le faltan 2 dosis, que tiene la del año y no tiene la del ingreso, o tiene la del ingreso y no tiene la del año, con concurrir a cualquier vacunatorio va a ser vacunado. Y recuerden que es una vacuna que está contraindicada en las personas embarazadas, es una vacuna que si la embarazada no la tiene, se monitorea estrictamente ese embarazo y se la coloca inmediatamente en el puerperio inmediato. Bueno, muchas gracias, chicos. No sé si estamos en tiempo. Sí, en el chat había algún mensaje, me parece que había algún mensaje. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Perdón.
En caso de los chicos que aseguran estar vacunados, pero, por ejemplo, en el caso de la BCG, pero que no tienen la cicatriz en el brazo, no me sale el nombre ahora, La ¿qué se hace? cicatriz. Bueno, BCG igual no es el tema de hoy, no No, no, tengo no, ya problema de sé, pero responderte, bueno, sí, no, pero en perdón. el caso de la BCG, al igual que para cualquier vacuna, pero bueno, BCG se cuenta con la cicatriz que durante muchos años valía la cicatriz. Si Mm. no tiene cicatriz y no tiene constancia, hay que ver la edad. Ustedes saben que a partir de los 7 ya no se coloca, se da como por inmunizado por la prevalencia que ha habido durante tanto tiempo. Ahora, si es un niño y está en edad de ser vacunado y no tiene la cicatriz y no tiene el carnet, debería revacunarse. Ah, Por listo. ejemplo, la población adulta, no. La población adulta ya no porque está fuera del rango en el cual se aplica la vacuna BCG. Pero Bueno, esto, chicos, es para todas las vacunas. En el caso de la BCG miramos la cicatriz, pero cualquier vacuna que no hay una constancia y que no la podemos demostrar, porque a veces no es solo el papel. Hace años que nosotros venimos registrando todo en los sistemas digitales, entonces por ahí no tienen el papel, pero nos metemos en lo que nosotros llamamos RESA, programa y demás, y por ahí aparece qué vacunadora la cargó. Entonces, eso sí sirve de ah, constancia, porque es siempre de ministerio. Ahora, si no, hay que, lamentablemente, iniciar lo que le falte, lo que tenga vigente, el esquema del adulto. A veces no todas las vacunas son para todos. listo. Pero bueno, en Bueno, el caso de BCG es así. Si es menor de edad y no la tiene y no puede hacer la constancia, se coloca la dosis apropiada. Si es mayor, no. bueno, listo, gracias. No, por favor. ¿Ustedes me ven? Sí, sí, se ve. Bueno, yo se los hice un poquito medio rasante, porque tenía que introducir el síndrome mononucleósico y profundizar en sarampión y rubiola. Ustedes pueden leer mucho más sobre sarampión y rubiola, el periodo de incubación, el estado clínico, que clásicamente es el caso que vieron era el típico. La rubiola por ahí tiene los ganglios un poco más grandes, no tan chicos, y no tiene tanto el triple catarro, tiene un poco más de astenia, molestia, sí, la odinofagia también. Son enfermedades que en el adulto pueden pasar desapercibidas, pueden pasar como resfríos comunes, igual que todo lo que estamos hablando, igual que la toxoplasmosis, igual que el síndrome retroviral. Pero bueno, en el caso de que aparezca una enfermedad febril exantemática, se notifica, ¿sí o sí? Por más que pueda llegar a ser dengue, por más que pueda llegar a ser, no sé, un secundarismo sifilítico, nosotros estamos obligados a descartar estas, ¿por qué? Una, porque son inmunoprevenibles, y otra, porque no podemos correr el riesgo de diseminar enfermedades que creemos erradicadas. Bueno, con sarampión saben que el año pasado nosotros estábamos en vía de eliminación y volvimos para atrás. Ni siquiera pensar la erradicación. Pero bueno, se pudo contener en ese momento el brote, pero bueno, el brote fue intra un laboratorio, en una sala de espera, y se contagiaron todos. Hoy, con el tema del coronavirus, en pandemia, es más difícil pensar eso. Pero antes se nos metían otro tipo de enfermedades. Claro. Ahí te hicieron dos preguntas en el chat. A ver, ya, mira. Ya. ¿Por qué no se cuentan las de la campaña? ¿Sí? Bueno, ¿por qué no se cuentan? No es por capricho, es porque no, es por ley, digamos, no se cuentan las vacunas de campaña. Son vacunas que son como refuerzos, pero no sirven. Acuérdense que las campañas a veces, por ejemplo, la campaña del 2009 fue sarampión rubiola sola. La campaña del 2016 fue sarampión rubiola parotiditis. Y cuando nosotros tomamos un carnet de vacunación, tiene que tener las dos dosis aplicadas por calendario. Así que bueno, tiene un criterio medio de ley, digamos, que no se valen. La verdad que para mí, no sé por qué, digamos, porque es una dosis más de efecto booster que nosotros estamos aplicando,
pero se los aclaro porque esa es una trampa muy común. Clásicamente pensamos que la contamos y no se cuenta, ¿sí? Una pregunta, Florencia. Volviendo a la mononucleosis. ¿En qué casos se piden los anticuerpos heterófilos? ¿Y cuál se pide? Bueno, ¿en qué casos? En el caso que yo sospecho el monotest, siempre es como lo primero que descartamos. Que sea Epstein-Barr virus, porque la verdad es que es la mayoría de las veces el Epstein-Barr virus. Muchas veces nos pasa que viene el Epstein-Barr virus positivo, pero pasado, y el citomegalovirus pasado, o sea, ya ha tenido un montón de otros contactos con estos virus, pero nunca los manifestó hasta este momento. Se pide cualquiera. Acá se estaba utilizando el monotest clásico, pero ustedes sepan todos, porque uno nunca sabe a dónde va a ir a trabajar o en qué lugar lo van a recibir, digamos. O sea que los anticuerpos heterófilos, excepto que uno esté pensando en otra cosa muy, muy clara, la pedimos siempre, porque es como la causa más común, ustedes vieron, casi el 90% de mononucleosis infecciosa. Entonces, lo primero que se descarta es el monotest, y por eso les dije que hay que evaluar con criterio Centor si es muy típico de enfermedad de cocos en la vía aérea superior, hacer el strep test y el cultivo de fauces. Yo tengo una pregunta. Algo. Después, si ustedes quieren, yo leo esas, no sé si ustedes ven alguna otra pregunta más en el chat. No, yo tengo para Pero, hacerte. sí, decímela, si es ordenado así no tengo problema. Dale. Decime. ¿Puede ser que haya una reinfección del Epstein-Barr? Puede pasar que haya una reinfección, o que haya por otra causa, que, o sea, no sea el Epstein-Barr. Muchas veces nos pasa eso, que tenemos, en la primera, por ejemplo, fue un Epstein-Barr, a la segunda nos vuelve a dar el Epstein-Barr, pero ya no la IgM, sino la IgG, y aparece, por ejemplo, el citomegalovirus, o aparece toxoplasma. Toxoplasma también, yo he visto muchos por toxoplasma, vos decís, no, te jugás que es una cosa, y sí, es el síndrome de toxoplasmosis aguda, cuando da esa manifestación es indescriptible, es lo mismo, se sienten igual. Lo que sí es importante es la anamnesis, generalmente el virus de Epstein-Barr se asocia siempre al contacto. Son los que vienen del viaje Bariloche, son al otro día que salieron, siempre está el contacto de las masas, de mucha gente. En el caso de la toxo siempre está el contacto de dónde viene. Yo los casos que vi trabajaban en el campo. O sea, la epidemiología nos ayuda bastante a definir los síntomas. Y los casos de citomegalovirus, el único reservorio es el humano, así que hemos visto casos, por ejemplo, cambiando pañales o con relaciones más sexuales, pero en el caso del virus de Epstein-Barr, que es salival, es muy, muy característico. Bien, gracias. No de nada, chicos. ¿Alguna otra preguntita? Sí, te sigo en el chat. En el chat hay una pregunta. Dale. No me la... Con respecto al tratamiento, ¿se usan corticoides en qué pacientes? Bueno, el tratamiento es de sostén, o sea, que se pueden usar... Disculpen. Ustedes me escuchan bien ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Alguno que me pueda responder? Bárbaro. Me preguntaron sobre el uso de corticoides. El uso de corticoides es, como ustedes saben, un tratamiento de sostén. O sea que si dijimos que se pueden indicar un tratamiento de sostén, se podrían utilizar los corticoides. El tema es el siguiente. Son enfermedades, por ahí acá ella me aclara, perdón, él me aclara que es en mononucleosis. Ustedes recuerden en esto, en sarampión o en rubela, que es un inmunodepresor también el corticoide. En el caso en el cual hemos utilizado en la práctica clínica, el corticoides han sido en el caso de una mononucleosis
que es típica, por ejemplo, esta que acabamos de ver del virus de Epstein-Barr, o como la imagen que les mostré, en la cual hay tal hipertrofia amigdalina que hay estridor o tos, sensación de cerrazón, o silbidos, en los cuales hay riesgo de edema de glotis o de complicaciones más graves. En ese caso se puede llegar a dar dosis, pero únicas, muy reguladas por su efecto antiinflamatorio potente. Si no, la mayoría de las veces se maneja solo con AINES. Después, con respecto a... Entonces, en exantema febril hay que pensar en sarampión, rubiola y mononucleosis. Sí, en exantema febril yo te diría que siempre sarampión y rubiola. Eso es lo que siempre tenemos que descartar. Por ley y porque se nos tiene que venir a la cabeza, que igualmente, chicos, agarramos la libreta, vemos que tienen las 2 dosis, listo, nos reprogramamos y vamos a pensar otras cosas. Estamos en epidemia de dengue, nos vamos a ir más hacia el dengue, en invierno nos vamos a ir más a influenza. Si además del exantema febril y el rash tiene ganglios y dolor de garganta, le palpamos una hepatoesplenomegalia, lo más común es que sea el virus de Epstein-Barr, o el citomegalovirus o la toxoplasmosis aguda. Sí, no tiene tanto el ganglio, no tiene tanto dolor, tiene mucha afectación de vía aérea superior, astenia muy marcada, no, la historia es de relaciones sexuales no protegidas, bueno, tenemos que sí o sí descartar el síndrome retroviral agudo. Sí, está en excelente estado general, la fiebre es re bajita, casi que ni está, nosotros no la constatamos, es muy común que vengan y digan, tengo temperatura y después no la constatamos. Está en muy buen estado general, solo tiene una molestia en la garganta y tiene un rash y tiene historia de relación sexual no protegida, hay que descartar sífilis secundaria. Ustedes luego se van a ir dando cuenta que el síndrome mononucleósico es como un síndrome, una agrupación de síntomas, pero no nos está diciendo demasiado. Si uno conoce bien la clínica de cada cosa, lo va a orientar. Y a veces nos puede pasar, a mí me ha pasado en el consultorio, que uno hace todo, descarta todo, hasta biopsia un ganglio, y termina siendo o una enfermedad autoinmune o una enfermedad oncohematológica. Entonces, nosotros estamos muy orientados al infeccioso, por eso lo puse, para que lo tengamos en cuenta, porque no es lo más frecuente, no es lo más frecuente, pero a veces cuando decís, ya descarté casi todo, busqué a ver qué otra cosa puede ser, también pensar en pedir un factor reumatoide o alguna otra cosa. ¿Qué complicación, las complicaciones que tiene esto, son todos los Claro, yo virus no les comparten quería la decir las misma o complicaciones, no le quería decir las complicaciones porque en realidad lo va a hablar Silvina, porque las principales complicaciones que algo yo les mencioné es en el caso del virus de Epstein-Barr, la ruptura esplénica, es bastante grave y bastante frecuente. Por eso es que muchas veces nosotros indicamos un reposo tan prolongado. Por eso yo no me quise meter, pero si quieren en cuanto a sarampión y rubiola, lo que sí les puedo decir es la complicación más grave, que es la neumonía. La neumonía post-sarampión, como la neumonía post-varicelosa, que son enfermedades que dejan el sistema inmune bastante resentido hasta que uno se recupera. Cuando son las formas graves, cuando son las formas más sencillas, no, es lo que estamos diciendo, o como fue este caso presentado. Pero en el caso de las complicaciones tienen que ver con los parénquimas, se comportan como sepsis, ¿no? Pero la neumonía es como el top, como la ruptura esplénica del virus de Epstein-Barr. Hay un nivel, hay scores de gravedad, también está el porcentaje, se puede estimar, se puede calcular, pero bueno, eso yo no me quise meter porque está bien dividido síndrome mononucleósico 1, 2 y 3. Entonces, pero bueno, en cuanto al febril, que era el que más tenía que profundizar, les puedo decir que es eso, la neumonía post-sarampión también. Y que aparece ahí nomás, a la semana, o sea, una semana el periodo de estado, a la semana, más de los 14 días, no, aparecen ahí las complicaciones. Bien, gracias. No,